Bueno, les damos un cordial saludo a todos nuestros oyentes de su emisora Busco en Ti Radio. Donde estás, no es el final. Hoy es miércoles 21 de octubre del 2020. Continuando con nuestra programación habitual, llegamos a cada uno de nuestros radioescuchas con el segmento Salud Integral Hoy. Lo presenta y lo dirige la doctora Rosaura Chávez desde Panamá. Así es que bueno, doctora Rosaura, damos la bienvenida. ¿Cómo está? Muy bien, Jorge, muy buenas tardes. Aquí con un delicioso calorcito. Debemos estar como en unos 32 grados, pero como pasamos un fin de semana tan rico en 22 y 24, pues esto es como mucho. Ahí está nivelando. Sí, Ah, bueno. Bueno, doctora sí, Rosaura, Jorge. tema que tenemos hoy, un tema interesante. Iniciemos entonces. Hola, sí, buenas tardes. Un tema muy, muy interesante. Un tema, además de muy cotidiano, es un tema que se sufre mucho, es el llamado síndrome premenstrual. Nosotros estamos hablando ahorita, estamos en nuestro segmento de adolescentes, pero este es un tema que debemos tocar de una vez porque puede iniciar desde la adolescencia y si nosotros desde este tiempo podemos prevenir que en la juventud temprana, que es el paso que sigue, eh, ellas puedan sobrellevar esto de la mejor manera, pues estamos logrando un punto. El síndrome premenstrual, como su nombre lo dice, un síndrome en medicina, es porque se conforma de síntomas y signos. Síntomas, todo aquello que la paciente nos puede referir. Signos, todo aquello que nosotros como médicos podemos encontrar en la paciente, ¿no? Este es un tema que en muchas ocasiones se toma como a la ligera, pero créanme que en este momento, si hablamos iniciando, hablamos de adolescentes, recuerden que ellas están iniciando están debutando como mujeres con este síndrome. Entonces, con esta etapa de la menstruación. Entonces, hay muchas cosas que a ellas les confunden, que a ellas les preocupan y muchas cosas que ni siquiera se dan cuenta. Nosotros vamos a ver a través del programa cuáles son los pasos que nosotros debemos seguir como adultos cerca de los adolescentes menstruando o adolescentes con síndrome premenstrual que les pueden ayudar mucho. Recuerden que en este tiempo somos nosotros un poco los moderadores de todo lo que sucede en ellas. Ok, entonces, si nosotros sabemos, y ya dijimos que este es un síndrome que se caracteriza por diversos síntomas, ¿cuáles son los síntomas? Todo aquello que nos refiere. ¿Y qué es lo que ella nos puede referir? Bueno, que tiene irritabilidad, o sea, es tan florido, pueden pasar tantas cosas como igual no pasa nada. Igual hay mujeres que jamás reflejan algo, de repente una leve molestia, de repente un poco de irritación, pero no más, ¿ok? Entonces, los síntomas son todo esto como irritabilidad, les estaba comentando, eh, angustia, ansiedad, muchas de ellas presentan en algún momento insomnio, eh, y muchos síntomas y signos. ¿Cuáles son los signos? Bueno, recuerden que en este periodo hay retención de líquidos. Entonces, cuando uno retiene líquidos, hay una inflamación abdominal, ¿sí? Por el mismo proceso, hay turgencias de las mamas también, y esto pues es doloroso. Estas son básicamente las cosas que a ellas más les molestan, les angustian en un síndrome premenstrual puro, normal, sin nada. Porque debemos saber que el 20 al 50% de las mujeres lo padecen, pero hay un 5% que es una población especial que padece lo que se llama trastorno disfórico premenstrual. Esto es, digamos, como un grado más alto de las molestias o de todo lo que se presenta con el síndrome. Entonces, estas mujeres, ya lo vamos a mencionar más adelante,
cuáles son las características o las diferencias entre cada uno de ellos. Para seguir el lineamiento como lo hacemos en medicina y no se nos pierda, vamos a hablar ahora de cómo o qué es lo que lo causa, ¿no? ¿Cuál es la etiología? Bueno, hay diversas causas. Hay causas endocrinas, hay causas endocrinas y estamos hablando de todo lo que es ese eje hipotálamo, hipófisis y órgano blanco. Y hay la predisposición genética. Muchas veces hay mujeres en nuestra línea familiar que por generaciones no pasa nada, ¿sí? No tiene ningún problema. Pero hay mujeres que por generaciones han padecido este síndrome. Y realmente es padecerlo porque las mujeres que llegan a tener alguno de estos síntomas siempre están incómodas, molestas, irritables, bueno, todo esto, ¿no? Entonces, muchas veces se habla también de una deficiencia de calcio, de magnesio, y todo esto repercute entonces en lo que se llama el síndrome premenstrual. Ahora, algo muy importante que se ha hablado ahora es que también lo puede causar una deficiencia de serotonina. Y serotonina es una sustancia muy especial que al cuerpo le da esa sensación de plenitud, de gozo, de paz, de calma, el tener los niveles normales de serotonina, entonces nos hace estar bien, entre comillas, ¿no? Pero si nosotros presentamos una deficiencia de serotonina, pues viene todo lo contrario, viene todo lo contrario. Entonces, ok, ahora, los signos y los síntomas varían mucho de mujer a mujer y no solamente de mujer a mujer. También varían mucho de ciclo a ciclo, ¿ok? ¿Por qué? Sabemos que van a haber muchos factores que inciden en lo severo o menos severo que sea el síndrome de ciclo a ciclo. Por eso les comento que es muy importante que las acompañemos en los inicios, en sus primeras menstruaciones, en sus primeros síndromes premenstruales, para instruirle en que no pasa nada, que esta es una parte al que ella se debe acostumbrar, que su mente debe estar ya predispuesta a que viene un periodo especial en el que ellas van a sentir un poco de incomodidad. Esto va a ser mucho más llevadero para ellas esta etapa, ¿ok? Entonces, ¿cuál es la duración? Por ejemplo, ¿cuándo aparece? Hay bibliografía que habla de entre 7 y 10 días previos a la menstruación. Doctora, ¿y cuánto tiempo dura? Bueno, nada más espera el primer día de sangrado y todo empieza a disminuir, ¿sí? Entonces, por eso se llama premenstrual. Una vez que viene la menstruación, todos los signos y los síntomas empiezan a disminuir, ¿ok? Entonces, como les decía, varía de mujer a mujer. No todas tenemos la misma percepción, incluso no todas tenemos la misma tolerancia al dolor, a la incomodidad, a la inflamación. Hay mujeres que con muy poquita inflamación sienten muchísimo dolor, pero hay mujeres que pueden tener mucho más tolerancia y pasan su menstruación sin mayor dificultad. Les comentaba entonces que este es el síndrome premenstrual puro. Pero ¿qué sucede en ese 5% del que hablamos hace un momento, que se llama trastorno disfórico de la premenstrual? Bueno, por alguna razón, estas mujeres, ya sea por una razón básicamente endocrina o más orgánica, estas mujeres presentan exacerbación de todos los síntomas de los que acabamos de hablar. Estas mujeres presentan un grado de ansiedad mucho más grande o grave que el del síndrome premenstrual. Estas mujeres se presentan mucho más irritables. Estas mujeres incluso llegan a tener incapacidad para sus labores diarias. Resulta que definitivamente se tiran en la cama. O sea, no hay manera de
que ellas puedan levantar ánimo en estos días. ¿Ok? Entonces, incluso llega a ser tan severo que puede llegar a causar depresión y depresiones tan profundas que incluso tienen pensamientos suicidas. En esos días, como que se nubla el pensamiento para ellas. Y algo que puede ser un problema cotidiano, un problema bastante lidiable, un problema que no es tan problema, se transforma en algo muy serio, algo de muerte. Entonces, ojo, mucho ojo, mamás, tías, doctoras, porque dice que se llega a menospreciar mucho esto del síndrome premenstrual y a las mujeres a las que no se les diagnostica correctamente un trastorno disfórico premenstrual, se les trata como, ay, esta exagera, está haciendo el drama, no sé qué. Pues ojo, ojo, porque en ese drama que nosotros juzgamos de esa manera, pueden llegar a ocurrir situaciones bastante lamentables y severas. ¿Ok? Entonces, por eso nuestro interés de traer a colación este tema, porque todo lo que tenga o pueda tener una respuesta tan drástica, pues nos interesa, ¿no? Un resultado tan fatal, pues nos interesa. Sobre todo en este programa que nos encanta hacer prevención de todo, ¿no? Ok, entonces, nosotros vemos que estas mujeres, ¿por qué tienen, por ejemplo, si hablamos de dolor? Claro, si hablamos de inflamación pélvica, incluso dolor lumbar, o sea, en la parte baja de la espalda. ¿Por qué? Porque entonces los órganos están inflamados. Muchas veces incluso este grado de inflamación llega a inflamar incluso el intestino, llega a molestar un poco la vejiga. Todo depende, como les comento, de qué tan severo sea la inflamación. Ahora recuerden que, y es algo muy importante, que no es lo mismo una menstruación en una niña que no ha tenido embarazos, que inclusive no tiene vida sexual activa, ¿sí? ¿Y por qué les comento esto? Porque hay circunstancias en las mujeres que ya tienen vida sexual activa que pueden disparar mucho este síndrome. Por ejemplo, inflamaciones pélvicas crónicas, que ese va a ser motivo de un programa aparte, claro, ya cuando estemos en sección mujer, de la enfermedad pélvica inflamatoria. Es muy diferente una menstruación en una mujer que tiene enfermedad pélvica inflamatoria que una mujer que no tiene nada, que simple y sencillamente su abdomen, sus órganos y todo lo demás funciona perfectamente. ¿Ok? Creo que en este momento podemos incluso ir más allá, averiguar más allá. La paciente, la niña, la joven, llega a nuestra consulta y nos dice, doctora, es que yo esto con cualquier medicamento no se me quita. Incluso, doctora, yo no sé, bueno, me dicen que soy exagerada, pero me pasa esto, me pasa lo otro. Entonces nosotros debemos ser muy acuiciosos y cuidadosos con estas nenas para escucharlos, para saber exactamente qué pasa. Si llegan en un periodo precisamente premenstrual, pues revisar hasta qué punto es el grado de dolor. Nosotros, sobre todo los anestesiólogos, tenemos nuestras escalas de dolor. Entonces, averiguar, por ejemplo, siempre usamos la escala del 0 al 10. Entonces, decirle, a ver, nena, a los cuántos días, cuánto es tu grado de dolor, en este día, cuánto. Y esto es importante, sobre todo cuando nosotros vamos a hacer un diagnóstico de trastorno disfórico. Incluso debemos ponerlas a hacer un calendario, ¿sí? A ver, en estos momentos en que tú te sientes más depresiva, recuerda si en qué día de tu ovulación o de tu calendario ginecológico estabas cuando sentiste este grado de depresión, cuando tuviste esta idea suicida. Muchas veces no lo relacionan. Simplemente se piensa que es una mujer ciclotímica, que es una niña ciclotímica, que en un día
ya le dio la depresión y le dio la lloradera y ya, pero no se ponen a calendarizar los eventos. Y es de la manera que nosotros podemos entonces distinguir si es un proceso relacionado con la menstruación o no lo es. Al nosotros poder hacer este calendario y darnos cuenta, aquí está. Es siempre estas ideas, esta depresión, esto sucede, mira, justo en este día de la ovulación o justo en este momento así. Entonces, por ahí ya nos vamos y hacemos un diagnóstico temprano y correcto. Y además, si tenemos un buen diagnóstico, obviamente nos obliga un buen tratamiento. Entonces, los diagnósticos, como les acabo de comentar, no hay diagnóstico por laboratorio, no hay diagnóstico por ultrasonido. Bueno, tal vez por ultrasonido, ¿qué podemos ver? Un poco de inflamación, en muchas mujeres incluso el intestino se inflama de tal manera que llega a haber un poco de líquido libre en el vientre y entonces irritar un poquito y dar más dolor. Entonces, todo eso es muy importante. Ahora, para hacer como les comento, el diagnóstico no vamos a tomar nada, simplemente un calendario. Claro, claro. Esto en el caso de que nosotros ya estemos bien ciertos como clínicos de qué es lo que está pasando, ¿sí? Recuerden que ahora la tecnología nos ha invadido y los consultorios no son la excepción, ¿ok? Entonces ya cada vez todo es más tecnológico. Todo, pues tienden a apoyarlo más en laboratorios, en gabinete, pruebas de gabinete, llámese ultrasonido, llámese rayos X, llámese todo eso. Bueno, pues en este caso no lo necesitamos. ¿Ok? A menos que ya estemos tratando de conformar un diagnóstico por una cuestión o que la paciente se sienta ya un poquito más molesta de lo normal. ¿Ok? Incluso hay mujeres que, por ejemplo, si se acompaña de ovarios poliquísticos, entonces todo el sistema se va a inflamar más y esas pacientes sí llegan incluso a tener cuadros de abdomen agudo. Y cuando vamos a ver, simple y sencillamente es que alguno de, por ejemplo, estos quistes que de repente estaban, pues en ese periodo se inflamó más de lo normal. Y todo el sistema ovárico y todo esto tiene más complicaciones. Ok, entonces, ya les comentaba la diferencia entre diagnóstico entre premenstrual y trastorno disfórico es básicamente eso. ¿Y qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Calendarizar y entonces tener el diagnóstico certero. Ok, hay diferencia obviamente igual en el tratamiento, porque el tratamiento de un síndrome premenstrual per se, tranquilo, sin ningún problema, bueno, son hasta remedios caseros y de la abuela, un puente de manzanilla, hielo en su parte pélvica, descanso, buena música, buenas lecturas. Qué bueno que pudiéramos desde ese momento llevar a nuestras adolescentes a interiorizar en su cuerpo. Eso sería maravilloso, que ellas desde este momento aprendieran a honrar y a amar cada uno de los procesos que en nosotros existen. El ser mujer, de verdad que esto me emociona mucho porque el ser mujer es un evento tan grande, tan especial, y no digo que ser hombre no lo sea, definitivamente. El sexo complementario tiene también sus grandes cosas, su grande bondad, ¿no? Pero el ser mujer es como todo este significado de la dulzura, de la ternura, de todo lo que en un momento nosotras como mujeres demandamos. Pero si desde este momento nosotras le hacemos saber y les hacemos conscientes a nuestras adolescentes, a nuestras jovencitas, que todo ese amor está dentro de nosotros, que no debemos buscarlo fuera, y ya me fui por otro tema, pero es que todo esto es importante,
Es importante. Este programa es salud integral hoy. ¿Qué sucede? Todo esto debe ser integral, ¿sí? La salud biológica, psicológica, social, ya lo hemos dicho. Entonces, el apoyo psicológico a nuestras niñas, a nuestras adolescentes en este momento, el hacerlas conscientes y saber que todo es parte de este engranaje maravilloso del ser mujer, ellas haciéndose conscientes de eso, entonces todo este periodo va a verse desde otro punto de vista. Como les comentaba, desde punto de honra al creador por tan maravilloso evento, como también hacia ellas mismas, hacia ver que es un periodo normal, que no pasa nada, que pueden seguir la mayoría con sus actividades normales y entonces buscar en aquella que tiene un trastorno disfórico cuáles son las causas y si podemos corregirlas y debemos corregirlas, ¿ok? Antes que llegue a ser un problema mucho más serio. Tenemos diversas cosas para tratar, desde lo más suave, los analgésicos no esteroideos, ¿sí? Los antiinflamatorios no esteroideos, que los venden incluso en la tienda de la esquina, ¿sí? Cualquier cosa, todo esto es el ibuprofeno, el diclofenaco, todo esto que nos ayuda bastante a bajar la inflamación. Incluso, entonces, hay otros medicamentos que ya incluyen más sustancias, ¿ok? Entonces, pero esto debemos siempre dejarlo para aquellas mujeres que realmente les requiera más el controlar su problema de dolor y de todos los síntomas en general, ¿sí? Se habla incluso de vitamina E, de vitamina B, de hacer ejercicio adecuado para este tiempo. ¿Y por qué el ejercicio adecuado para este tiempo? Precisamente para liberar todo ese estrés, toda esa angustia, toda esa ansiedad. No es un ejercicio tan fuerte como el ejercicio que uno puede hacer normalmente, pero sí debe haber algo de ejercicio. Y como les decía, practicar mucho métodos para paz, para estar en paz. Así es de que eso es lo que... hay pacientes que esto llega a ser tan, de veras, tan desesperante, que terminan en oforectomía. ¿Y qué es esto? El sacar, el extirpar los ovarios para ya no tener menstruación y hacer entonces un complemento, ¿sí? Una reposición de estas hormonas a través de medicamentos externos. ¿Ok? Pero esto, créanme, pues que ya son casos externos y obviamente ya hay mujeres que no pretenden tener hijos. Así es de que, pues este ha sido el interesante tema del día de hoy. Jorge, ¿tienes alguna pregunta para complementar? Sí, tengo como que es una pregunta y eso se desprenden varias. ¿Por qué? ¿Me escucha? Se escucha entrecortado. ¿Ahí me escucha bien? ¿Mejor? Ahí mejor. Bueno, mi pregunta es, por qué es llamársele síndrome y no enfermedad? ¿Cuál es la diferencia realmente entre un síndrome y una enfermedad? Ok. Tal como les comentaba al principio, Jorge, síndrome le llamamos en medicina a todo aquello que se conforma de diferentes signos y síntomas. Los signos, como le decía, es algo palpable, algo que el médico puede llegar a ver. Y los síntomas es todo aquello que la paciente nos refiere. Ella nos puede decir, tengo dolor de cabeza. Yo no lo puedo tocar su dolor de cabeza, pero ella me lo está refiriendo. Tengo ansiedad, lo mismo, solo ella no lo está diciendo, ¿no? Pero, por ejemplo, un signo, edema de los miembros inferiores, por ejemplo, o del abdomen, eso sí es algo que nosotros como médicos podemos corroborar. Turgencia de las mamas también es algo que nosotros podemos corroborar. Se llenan de líquido, les duele mucho, incluso el roce de su ropa interior les provoca mucho dolor. Es una parte muy sensible de nuestro cuerpo. Así es de que por eso es la diferencia entre decirle síndrome. Además, no es una enfermedad, es un proceso normal que se va a curar
no es enfermedad, se va a solucionar en cuanto la menstruación venga. En cambio, una enfermedad, si nosotros tenemos que tratarla para que no se repita. Sin embargo, el síndrome premenstrual mes con mes va a existir. Mes con mes va a existir, pero es dependiendo en sí de como de esa persona que ya lo sufre, o podemos decir, hoy se presenta una mujer, una persona, en otro mes lo va a presentar otra persona. Ok, les comentaba esto de que es de incluso de mujer a mujer y de ciclo a ciclo, precisamente por eso que tú estás comentando, porque algún mes, incluso fíjate que muchas veces dicen que tiene que ver que si es de un ovario o del otro, ¿sí? Algunas, otros, y la ciencia médica dice no tiene mucho que ver porque es simplemente una ovulación normal, pues, y viene entonces, por eso de mujer a mujer y también de ciclo a ciclo, porque puede haber ciclos en las que nos agarren mal paradas, no preparadas o con situaciones externas que nos afecten más en este periodo de inflamación y que el sentirnos un poco mal cuando nosotros estamos en una situación difícil, pues nos hace sentir mucho más mal en otra menstruación. Ok, doctor Rosal, ¿y esto tiene alguna relación en sí como de pronto con la parte psicológica? ¿Afecta un poco la parte psicológica o no? Pues dependiendo en sí de cómo la mujer tome esa situación. Ok, me costó un poquito escucharte, pero parece que me estás preguntando si tiene que ver con el efecto psicológico, si es de una mujer a otra. No, ¿Es así? no, la pregunta era si esto afecta la parte psicológica en esa persona. Ok, sí. Mira, eh, las mujeres en este periodo, como les estamos hablando de adolescentes, empiezan todo este proceso, Jorge. Muchas veces ni siquiera saben dónde están paradas, ni siquiera saben que esto se llama síndrome premenstrual, ni siquiera eso saben. La mamá de repente lo único que les dice, ah, sí, pues eso te va a doler, eso pasa en los primeros días, pero después se te va a pasar. Entonces, sí afecta porque entonces se sienten diferentes. O sea, ¿por qué mi amiga no le pasa nada? ¿Será verdaderamente que yo estoy haciendo un drama? Y empiezan entonces a etiquetarlas de alguna manera, a hacer juicio de alguna manera de cómo se comporta cada una en la menstruación. Entonces, sí llega a tener efecto psicológico, por supuesto. Okay. En este tipo de síndrome o síndrome realmente, porque no es enfermedad, es un síndrome, es algo realmente que una persona, de pronto la mamá sin mucha educación, pueda entenderlo y explicarle eso a su hija por lo que está pasando o no. La mamá. Uh-huh. Bueno, mira, estamos hablando precisamente de que muchas veces en estas cadenas de familia, a algunas personas no les pasa nada, pero hay otras que sí, ¿te acuerdas que dijimos que tienen algo de predisposición genética? ¿Sí? Entonces, hay mamás que nunca tuvieron nada, pero hijas que tienen mucha carga en ese sentido. Entonces, de repente buscar en las alternas, entre las tías, las abuelas, si hay alguien que tenga esa carga. Esto tiene mucho que ver con nosotras las mamás, sí, Jorge, sí, porque como te comento, somos nosotras el puente en este momento. Y somos nosotras, las tías o las madres, las que vamos a decir, ok, sí, bueno, me parece que es un poco más, o a ti te tocó pues más que a tu abuela o que a tu tía, pero bueno, no juzgar y no menospreciar este periodo. Por el contrario, no es la manera en la que las vamos a ayudar, minimizando lo que ellas sienten. Por el contrario, ya, hija, ya buscamos, ya hicimos, esto es lo tradicional. Si vemos que lo tradicional no funciona, bueno, si tenemos que ir a un médico, lo hacemos. Todo eso tranquiliza al adolescente, ¿sí? La tranquiliza, bueno, se siente atendida. Entonces, ¿qué hace? Eso baja el estrés en ella, se siente acompañada. Y muchas veces eso es todo lo que el organismo está pidiendo, es todo lo que el cuerpecito y su mente llena de miedo está pidiendo, sentirse acompañado. Y ya, pasa el periodo, después esto es de risa.
ya ella sabe cómo comportarse, las amiguitas ya empiezan a decirle, incluso instruirla para que ella pueda hacer un vector de comunicación con sus otras amigas y decirle no pasa nada, mi mamá me ha dicho que esto, o que podemos hacer esto, o esto, y lo otro. Entonces, poder ella y darle esa pequeña tarea para que ella también se empodere en ese sentido y pueda ser un factor de ayuda a sus compañeras que tal vez tengan mamás con un poquito menos de educación en ese sentido, entonces ellas puedan apoyar. Bueno, doctora Rosaura, muchas gracias. Gracias por la información realmente. Y bueno, pues no tengo mucha experiencia en el caso, pero pues yo creo que son preguntas que surgen alrededor y en sí realmente es como ese síndrome, no es el único síndrome que existe. Entonces, realmente pues es el que más se relaciona en este momento porque pues está muy al tema del que se está llevando lo que es salud integral hoy, pero pues realmente yo creo que todas estas aclaraciones son muy, muy especiales, muy esenciales para esas personas realmente que, digamos, los que no sufrimos de esto, como en el caso de nosotros los hombres, pues nos sirve como un conocimiento, como cultura general realmente, y en un momento determinado, pues nosotros tendremos esa posibilidad, si tenemos hijas, de poder saber qué es lo que está pasando y cómo, en qué situación pueden llegar nuestras hijas. Y si no realmente, pues a medida que uno pueda estar interactuando y que uno sepa realmente cuáles son las dolencias que tenemos como seres humanos, que en un momento determinado pues vamos a enfrentarnos directa o indirectamente. Así es que bueno, doctora Rosaura, muchas gracias de verdad por el tema tan importante de hoy. Y bueno, esperamos a todos nuestros oyentes que haya sido un tema de agrado también. Y cualquier duda, cualquier tema que ustedes tengan, ustedes pueden escribirnos, escribir a la doctora Rosaura y decir yo estoy interesado que hablen de este tema, entonces yo sé con mucho gusto ya lo va a hacer. Bueno, doctora Rosaura, entonces despidamos del programa. Ok, bueno, algo que sí me gustaría decirte, Jorge, antes de despedir el programa, es que cuando ya nosotras estamos en pareja, ¿sí? Este síndrome premenstrual sí los afecta a ustedes directamente, definitivamente. Y eso es un tema importante, ¿sí? Nosotras tenemos todas nuestras diversas cosas, ¿no? Finalmente somos mujeres y tenemos tantas cosas mágicas a nuestro alrededor que lamentablemente cargamos mucho en ustedes como hombres un poco la responsabilidad de cómo llegamos a sentirnos en algún momento, ¿no? Por eso es la importancia de lo que les comenté al inicio del programa, hacerlas conscientes y responsables que es nuestro cuerpo. Es verdad que tú tienes la fortuna de estar con una persona a la que le importas tanto que aunque sepa que ese es tu proceso personal, quiera acompañarte, pues eso es maravilloso, ¿verdad? Pero si no, pues no los hagamos responsables porque ustedes tienen bastante con su carga. Entonces, si lo que nos gusta es el apapacho, enseñarnos desde esa época a apapacharnos. Hoy quiero estar en mi síndrome premenstrual en una camita súper cómoda, en un té calientito y todo, y ya, cero drama, cero drama. Y ya, pero si alguien que te ama, que está alrededor tuyo, te lo proporciona, pues mucho más gratificante, ¿no? Entonces, sí los involucra a ustedes, pero bueno, ya hablaremos en algún momento de ese tema. Sí, no, lo que pasa es que en estos temas hay muchas cosas, muchas situaciones que sufre la mujer y nos involucra a nosotros como hombres, pero yo creo que nosotros en esa parte egoísta, como que bueno, solo tú y yo, y a ver, no lo llamemos tanto de egoísmo, sino que son cosas que le están pasando a la pareja, pero que nosotros no sabemos. Y yo creo que algo que de pronto me recuerdo mucho fue el tema que se trató acá con usted y un compañero, un colega suyo sobre el posparto, que ese tema, bueno, yo me acuerdo todavía, yo no sabía, no tenía idea, y yo creo que muchas personas, porque es más, después de eso yo estuve hablando con muchas mujeres, inclusive respecto a ese tema, y ellas me decían, yo no sabía que el posparto existía para el hombre. ¿Sí? Sí. Y por esa línea, muchas otras cosas más que nosotros como pareja resultamos involucrados indirectamente.
Claro. Directamente porque pues no es de nosotros, pero realmente somos directamente perjudicados o afectados. ¿Por qué? Porque si no sabemos cómo trabajar esa situación, vamos a tener muchos problemas ahí en la familia, en nuestro hogar, y eso se va a llevar de pronto para procesos más grandes. Pero qué bueno es la concientización, qué bueno es saber que todos somos, como dice la Biblia realmente, pues somos un solo cuerpo. Y por ser un solo cuerpo, entonces pues deberíamos sentir, y si no lo sentimos, al menos llevar a esa persona con calma, que es la que está sufriendo y viendo la situación. Sería muy importante hacerlo, pero bueno, un proceso de aprendizaje en el que nosotros no hemos empezado a caminar, no nos han sabido llevar a nosotros como hombres por ese proceso, no nos han educado en ese proceso, y lo más tremendo es que nosotros como hombres no hemos querido educarnos en ninguno de esos procesos tampoco. Pensamos que la enfermedad nosotros es de nosotros ya, y cuando nos enfermamos, entonces como hombre pues somos los más débiles, formamos pataletas, pero nunca entendemos por qué situación está pasando lo que es la mujer o la pareja que tenemos en ese momento. Así es, Que, así es. estos programas son realmente para ese tipo, para concientizarnos a nosotros, y qué bueno que este programa lo puedan ver muchos hombres y que realmente tratemos como de ponernos en esos zapatos. Y pues hablamos mucho de la empatía, pero es que la empatía en ocasiones es un poco difícil, pero si no sentimos empatía, tratemos al menos de respetar lo que esa persona, lo que nuestra pareja está viviendo en ese momento, porque no es fácil para ella tener que lidiar con eso que está viviendo, más de pronto con el genio que yo tengo en ese momento, porque me lo ocasionaron, porque no sé realmente qué es lo que está pasando. Yo creo que es muy importante para eso. Sí, sí, fíjate que, híjole, perdón que me extienda, pero es un segundito, Jorge. Eh, Hace mucho tiempo yo leí algo de mi ilustre paisana, Frida Kahlo, y por ahí anda todavía dando muchas vueltas en el internet, en donde ella habla acerca de no quiero que tú me des como hombre, no quiero que tú me esto, lo otro, no quiero, porque si te lo tengo que pedir, ya no lo quiero. Yo sé que mucha gente lo ha escuchado, pero fíjate qué interesante que la semana pasada alguien capturó eso y puso una flechita abajo y dice, pues sí te lo pido, pues sí te lo digo, pues sí te lo hago saber. Y me pareció interesante, porque yo creo que no debemos tener todavía ese pensamiento de que ustedes son adivinadores, ¿sí? Lo veo desde ese punto de vista, y perdón para aquellas mujeres que lo vean diferente, las respeto, pero a través de lo que la vida te va enseñando, Jorge. Entonces tú vas sabiendo que si lo quieres, si hay manera de hacerle la vida más fácil a la persona que amas, a lo mejor él sí te quiere demostrar, pero tiene su propia forma. A lo mejor las cosas que para ti son trascendentales, súper importantes, para él no lo son tanto. ¿Ok? Entonces, no se trata de estarle demandando al otro constantemente lo que tú quieres. Simplemente hacerle saber, ¿sí? Llegará un momento en que esa pareja, si ya llevan muchos años de compenetración, ya no se necesite pedir gran cosa. Puede ser, pero bueno, esos son temas muy lindos que podremos tratar en un programa posterior. Sí, no, yo creo que es importante porque yo creo que la mujer siempre será madre y educadora, y no solamente educadora de sus hijos, va a ser Sí. educadora y madre del esposo, porque realmente nosotros tenemos que aprender de ella, y como usted decía, cómo de pronto no nos van a dejar saber algo que nosotros no sabemos que existe. Si está pasando por un síndrome premenstrual, nosotros como hombres no sabemos que eso existe, no sabemos que lo padecen todas las mujeres. Entonces, de pronto a mí me tocó una que lo sufre, ¿por qué no dejármelo saber para yo al menos saber a qué me enfrento y cómo me enfrento? Es un punto muy importante, ahí es donde está realmente lo que es la comunicación, lo que es el diálogo. Y yo creo que también lo más importante es de pronto quitar un poquito ese feminismo. Y eso porque en ese caso ya creo que es un feminismo arraigado, donde realmente se piensa que el hombre lo sabe todo, que el hombre, porque pues
nos han dado esa faceta de que es el hombre, el jefe del hogar, el proveedor, el que todo lo sabe, pero no es así. Nosotros somos un ser igual a la persona, a la mujer, pensamos de una forma diferente, nos enfermamos y nos morimos, mientras que la mujer se enferma y sobrevive. Esa es la gran diferencia. Sí, Pero bueno, sí, y muchas veces no solamente se piensa de ustedes que son los que todo lo saben. Muchas veces somos tan atrevidas que decimos, es que este no sabe nada. ajá, Este no sabe de lo que de lo que estoy hablando, este no sabe, no sabe, pero qué rico poder lograr una comunicación ligera, Jorge. Una comunicación en pareja en que, a ver, en este síndrome premenstrual, ¿estás como para que te acompañe o para que esté lejos? Vamos hablando claro. exacto. Vamos a hacer el diálogo ligero. ¿Te sientes como para papacho? Aquí estoy. ¿Te sientes para que me vaya? Me voy con mis cuates y los dos tranquilos. Eso es Así es de que, bueno, ay no, tantas cosas que debemos hablar. para otro tema, pero bueno, dejaremos para los próximos temas. Bueno, doctora Rosana, muchas gracias a nuestros oyentes. Bueno, los invitamos a nuestro próximo segmento Salud Integral hoy, sábado 10 de la mañana. Así es que